Nada especial, un espacio creado por Juan Rosso y David Latorre. Es un inevitable que nos va a martirizar toda la vida, pero es un inevitable y es apagarnos. Hola, nuevamente por aquí. Estamos acá de nuevo con Juan y en el capítulo de hoy vamos a tratar el tema de la muerte. Entonces, pues como siempre, Juan, ¿para ti qué es la muerte? Bueno, hola a todos, todas, todes. Es el momento más íntimo que tenemos. No tengo ni idea. Solo sé eso. Solo sé que desde mis experimentos mentales será lo más íntimo que jamás experimentaré para conmigo mismo, ¿no? Y me refiero realmente a los momentos previos. Entonces, entendiendo pues la muerte como el proceso hacia la muerte, porque claro, de resto estoy en blanco. Yo antes tenía unas creencias y te decía, no, la muerte es el paso hacia la siguiente vida, ¿no? Hacia la vida eterna, hacia el cielo, hacia el infierno, hacia lo que fuera. En un punto también pues me interesó mucho el budismo y decía, no, pues la muerte es una transición hacia otra vida también finita o posiblemente hacia el nirvana, ¿no? Entonces, como una transición, digámoslo, pero hoy en día no la puedo ver ni siquiera como una transición. Entonces pues es lo veo es como más bien como eso que nos permite relacionarnos con lo desconocido, con nosotros mismos, desde la preparación para afrontarlo. Muy elaborada y muy robusta, porque yo te iba a decir, la muerte para mí es que se apaga algo ya, sencillamente no hay más. Un fósforo se prende y se apaga. Y pues un fósforo dura, no sé, 5 segundos. Un briquet durará 400.000 usadas. Nosotros duramos lo que tengamos que durar. Entonces es un prender y un apagar. Y ese es el lapso de tiempo, lo que llamamos vida, pero la muerte está alrededor de la vida. O sea, la muerte es el indefectible de la existencia. Y ya está. O sea, la muerte es prender y apagar. Y también me ha ayudado a ver para seguir la vida, ¿no? Sí, y te entiendo mucho esa visión. Una cosa que quería plantear en este capítulo es un problema existencial que tengo muy serio. Y es la imposibilidad ontológica de entender la no existencia. Entonces, claro, digamos, pues si tú me dices que es la muerte de otras personas, de otros seres, de tus seres queridos, lo puedo entender mucho como ese algo que se apaga. Pero si tú me dices que es la muerte a un nivel más personal, entonces me devuelvo un poco a, digamos, no solo a mi nacimiento. O sea, si tú me preguntas qué había antes de que nacieras, ¿no? Me quedo con un absoluto vacío, ¿no? Con un no saberte decir porque yo digo nada, pero pues es que es la nada, ¿no? O sea, o puesto de otra manera, dicen, bueno, esto es parafraseando a Stephen Hawking, que decía, el Big Bang fue el origen del tiempo. Entonces preguntarse qué había antes del Big Bang es un sinsentido absoluto, porque antes del tiempo pues no puedes ni siquiera hacer la pregunta, ¿no? Es como preguntar qué hay al sur del polo sur. Entonces son este tipo de cuestiones que a mí pues sí, me resultan absolutamente inconcebibles. O es esta idea de bueno, sí, algo se apaga, pero yo en la noche, por decirlo así, se apaga mi conciencia cuando me voy a dormir, pero mi percepción subjetiva es que ese lapso de tiempo simplemente se acortó. O sea, no tengo el recuerdo. Mi conciencia, si tuve sueños, el sueño, si estuve en ese estado medio dormido, medio despierto, en donde tengo algunos pensamientos ahí atados, pero ese lapso en donde mi conciencia se apagó, pues para mí subjetivamente
es inexistente. Creo que para todos. Claro, y entonces yo me pregunto, o sea, como no sé si esta sea la percepción del budismo, lo que sea, o del hinduismo sobre la reencarnación, ¿no? Pero es para mí esta idea de me voy a dormir inmediatamente, adquiero conciencia de nuevo. Me muero inmediatamente, adquiero conciencia de nuevo. Obviamente sin memoria, sin nada, en otro universo, lo que sea, pero para mí cabe como una posibilidad que no quisiera realmente. O sea, no es como que la deseara, pero sí cabe como, claro, dentro de mi imposibilidad de concebirlo, porque pues es el total desconocido, ¿no? Uh-huh. Entonces me deja un poco como en un vacío conceptual. Y cuando uno cae en esos vacíos conceptuales, porque es de la ignorancia pura, y no es pura de uno, sino del universo, uno como los afronta, es decir, como la muerte, apáguelo porque es que no lo sé. Y creo que me parece, esa es la cosa que, o sea, humanamente deberíamos comenzar a trabajar, que es hablar primero de la muerte y como una cosa natural. Entonces la preocupación para mí es la actual, que es la existencia y eso, porque es que la muerte es irrelevante por su naturaleza, ¿sí? Porque está rodeada indefectiblemente de la vida. O sea, la vida es finita, punto final, a hoy en día. Pero hay cosas tan intangibles como la muerte que no la podemos definir, y creo que está bien quedarnos ahí. O bueno, o pues si quieren seguir las personas, está bien, es libertad. Pero la muerte es que es un poco irrelevante. Debería, pues yo he comenzado a pensarla de cierta medida de esa manera. Es irrelevante porque es indefectible, o sea, nos va a tocar, nos guste o no. Ahora, creo que el punto que ha generado el tabú de la muerte, porque eso lo sabemos todos, que todos nos vamos a morir, el punto es cómo morimos. ¿Sí? ¿Cómo se apaga esa vela? Sí, pues la vela se apaga sin oxígeno, que es lo que nos gustaría a nosotros, durmiendo, ¿no? Así, y se me fue el oxígeno y me morí en el sueño, y quedé en un sueño eterno. Bueno, y se romantiza, no, uno se muere y ya está. Pero claro, uno dice, no, puta, que me coja un Transmilenio, que me... No. Una cosa así violenta. ¿Y por qué pensamos muy violentamente? Porque la sociedad es violenta. Siempre está manifestando como morimos es una forma violenta. Y nosotros como sociedad occidental, cuando, digamos, vemos un documental de, no sé, ciertas tribus que celebran la muerte. Y ahí es cuando mi cuestionamiento es, hay una felicidad por la muerte y una tristeza, pero entiendo mucho a las tribus que, pues bueno, no sé si las entienda, pero compagino un poco con esas tribus que celebran lo que es la muerte, porque celebraron al individuo, que es un gesto bonito, pero también es cuestionable decir por qué no lo celebraron en vida, que creo que es más relevante. Ya cuando se acabó, pues el otro no puede interlocutar. Entonces, por eso sigo creyendo que la muerte es como un apagón. Y es el único sentido de la vida, morir. Y ahora, te pregunto, ¿tú manifiestas esto en un ambiente católico y conservador, como es donde pues me imagino que crecimos? ¿Cómo lo vemos? Y también te hago la acotación de en un ambiente hiperliberal, ¿cómo lo vivirán? Creo que la muerte no se lleva bien. Atrás de esto, siento que pues la exacerbación del capitalismo de nuevo, que es el obtener y tener algo, ¿no? Para toda mi vida. Yo sí me compro una cadena, la voy a tener para toda mi vida, podría decir, o para mucho tiempo, hasta que yo la quiera cambiar. Pero cuando veo que la otra persona ya no existe, es esa persona, es la ilusión de no poder seguir viviendo eso que me brindaba la otra persona. ¿Por qué? Porque es un deseo egoísta.
es un deseo egoísta y pues se entiende evolutivamente ese egoísmo pues porque tenemos que procrearnos según pues, la biología, no según yo, sino la biología, por eso estamos como estamos. Entonces, al ver la muerte como un efecto trágico, nuestra reticencia a ella va a ser perpetua, si lo vemos como algo trágico. Si no lo vemos como algo trágico, sino algo triste, sí es triste, pero como cualquier otra cosa, como si yo me como una planta también, pues es un ser vivo también. Es algo triste su deceso, pero es natural. Sí, yo creo que de todas maneras es muy instintivo el pues ver a la muerte, especialmente la muerte de otros seres, como algo indeseable, ¿no? Porque, digamos, es un poco lo que hablábamos en el capítulo anterior sobre la cultura, y es, tú te adaptas a un entorno, y cuando hay algo muy disruptivo en ese entorno, pues te obliga a una readaptación. Esa readaptación pues significa un riesgo siempre de alguna u otra manera, ¿no? Entonces una cría pues se le muere la madre cuando todavía no es autosuficiente, pues es algo ultra disruptivo que pone totalmente en riesgo su supervivencia directamente, ¿no? Entonces pues veo como también muy natural esa resistencia y esa tragedia detrás de la muerte. Pero otra vez es como una cosa, de todas maneras siento yo, es como nos enfrentamos a la muerte de seres queridos o incluso de otros seres, ¿no? Porque la vida también se sostiene o se nutre de la muerte. Es como algo intrínseco, pues no solo es inevitable, sino que la depredación está ahí, la naturaleza pues la ambivalencia necesaria. Es depredadora y es violenta también, ¿no? Entonces, así como hay muertes de seres queridos indeseables, hay muertes de seres queridos, pues, o no, de seres queridos no, pero de otros seres deseables para algunos otros seres. Entonces, pues esa es como una relación, pero yo siento que la relación con la muerte propia es distinta. Y ahí sí que entra a jugar mucho el papel de con qué te criaron, cuáles fueron estas ideas que te dieron sobre qué va a pasar tras la muerte, ¿no? Sobre cómo debes vivir para morir bien. Entonces la muerte, pues como este gran desconocido que nos genera de alguna manera pues conflicto, porque es enfrentarnos nuevamente a un cambio que nos resulta totalmente impredecible y por lo tanto también insoportable. Insoportable en el sentido que no nos permite prepararnos de una manera cierta, exacto. Pero entonces esto nos hace muy vulnerables a que cualquier garantía ilusoria o no de una certeza pues la queramos creer, la queramos asimilar como algo que nos llena ese vacío de incertidumbre y ese vacío de angustia. Entonces, claro, también la muerte pues puede ser a nivel personal como una especie de idea que puede ser opresiva y que puede ponerte en manos vulnerable o en manos de ideas externas también. Entonces ahí yo veo como un poco más trágica aún la muerte, porque limita la vida. Pero digamos, se puede ver que la vida es un proceso de muerte. Total. Como decía un amigo, la vida es una enfermedad degenerativa terminal de transmisión sexual. Literalmente. Literalmente. Pero en eso, el punto ahí es, no nos permite, porque yo siento que cuando hablamos de no nos permite, estamos dándole una identidad a la muerte. Como si tuviera identidad, y yo siento que no la tiene. Es algo más, es como cuando uno se golpea el dedo gordo del pie, es un dolor que se manifiesta y cuando uno se lo golpea otra vez va a ser diferente
el dolor, no es el mismo, es algo que sucede. La cosa es que cuando sucede no vuelve a suceder más, y ese es nuestro miedo, a que no vuelva a suceder más, pero es un inevitable. Y entendiéndose de la buena manera, ¿no? Porque uno dice, ay, pero es que si no hubiera manejado borracho en la noche y sin luces, pues hubiera evitado matarse, obviamente. Pero si le dio un paro cardíaco, entonces creo que la muerte es como ese abstracto que nadie podremos definir. Yo lo defino así tan simple como un apagón, porque es que no logro verdaderamente ponerle una concepción mayor a eso, sino es el transitar previo a morir, y a morir uno u otra persona. Ese transitar previo es ese desconocimiento que nunca se manifiesta, y como por raza, bueno, no sé, no por raza, no creo, sino por naturaleza, queremos saberlo todo. Entonces queremos saber los últimos momentos para entender qué es la muerte, y que hay estudios que dicen que uno muere, pues, o sea, como que se apaga sistémicamente, pero que hay un nivel de conciencia. Que el cerebro queda como en funcionamiento, ¿no? O sea, se demora en morir el cerebro antes que el corazón. Exacto, o algo así. todo lo demás muere, pero el cerebro, y en ese orden de ideas hay una conciencia. ¿Y a qué nivel? Porque siento que nosotros no hemos tenido un apagón a nivel sistémico, solo el cerebro que funcione para entender eso. Entonces es esa incertidumbre nunca de nunca responder hasta el día de hoy. En unos años veremos qué pasa, pero hasta el día de hoy yo siento que es esa incertidumbre, porque piénsalo tú, y la incertidumbre es un derivado muy, muy leve para mí del miedo. Entonces es ese pensar de, ¿y si pasarán 1.000 millones de cosas, pero jamás lo vamos a saber? O posiblemente lo vamos a saber hasta que llegue ese momento y eso es lo bello de morir, siento yo. Entender que todos estos años que vivimos y que nos matamos pues repudiando ese último momento, lo vamos a llegar a ver. Y me gusta pensarlo, me llamarán romántico, lo que sea, pero es decir, como que nos demos cuenta de no pasa nada, y ya está. Me gustaría verlo así. Claro, ponen casos hipotéticos de toda índole y para el mundo los casos, pero lo importante es tú cómo la ves. Creo que la vida es un trasegar, la muerte es nada. Sí, te entiendo, como lo inacible también, ¿no? Y por ende irrelevante, porque realmente no, pues de qué nos sirve hablar sobre lo inacible, ¿no? De alguna manera. Entonces por eso también lo vuelvo a ver como no es la muerte en sí, sino lo que genera la muerte en vida, ¿no? Como lo que genera ese concepto, esa abstracción. Yo veía este mini documental sobre una gorila que le enseñaron lenguaje de señas, y a través del lenguaje de señas le enseñaron qué era la muerte, y expresaba no solo dolor por la muerte, creo que fue de Robin Williams, sino angustia frente a su propia muerte, ¿no? Entonces como esto que puede, o sea, se puede transmitir o enseñar a otras especies y que te genera unas emociones en vida pues muy particulares. Seguramente si se lo hubiera enseñado a otra persona de otra cultura con alguna otra intención, o le hubiera proyectado otra sensación distinta, no lo sé, pero es muy probable, ¿no? que sea. O esta idea también de que los elefantes conmemoran a sus muertos. Entonces esto también es muy curioso verlo pues como algo que no es solamente humano en cuanto a la conciencia misma de ello. Y aquí también me surgía otra pregunta, y era como, bueno, digamos, estamos hablando mucho de la muerte biológica. Sí. Y ahí creo que pueden haber otros conceptos de muerte, pues como en este sentido de algo disruptivo que se acaba, o sea, algo disruptivo que acaba con otra cosa de manera definitiva, pero también esta idea de
por más que no haya algo realmente disruptivo, no sé si has escuchado esto de cada tantos años todos los átomos del cuerpo se cambian, ¿no? Se renuevan por otros distintos. Entonces, bueno, creo que hay algunas excepciones, los dientes o no sé exactamente cómo es, pero es esta idea y el cerebro, pero es esta idea de realmente progresivamente vamos muriendo y vamos regenerándonos, ¿no? Y digamos esa idea de la muerte como algo que realmente no está totalmente encasillable o por decirlo así, no marca un hito, no marca un momento exacto, sino que es una continuidad, ¿no? O si entendemos a la Tierra como un organismo, o bueno, la muerte de nuestras propias células, ¿no? Que dentro de nosotros pues albergamos muerte, o la vida constante, o la vida, o pues no la, sí, como no tanto la Tierra, sino como los ecosistemas, como entes que se renuevan, exacto, que basan su vida en muerte nuevamente. Y lo otro es esta idea, entonces eso, como la muerte como algo progresivo y de regeneración, o sea, realmente no terminal sino regenerativo, y la muerte como un entendimiento conceptual. Está esta idea, creo que es principalmente budista nuevamente, que es la muerte de una ilusión, ¿no? La muerte de una idea o la muerte de un paradigma, de una manera de entender el mundo. que es un... Exacto. Entonces, como esta idea de puedo vivir sin mi autoconciencia, ¿no? o sin este reflejo en el cual precisamente tengo una idea de lo que sería la muerte. Entonces, sí, no sé, también me quedan esas preguntas sobre tú cómo verías esas otras perspectivas de muerte. Pues, o sea, yo las, pues como medio trato de entender y claro, o sea, las trato de aplicar en mi cabeza y no resuenan porque a la final es tratar de evadir un inevadible. Y lo que hace eso, me parece bonito como se trata en ciertas otras culturas, porque se hace de manera como un bálsamo, ¿sí? Algo que solivie tus dolores, porque sabemos que eso va a ser un dolor perpetuo, y lo digo yo, o que digo que se apaga, pero yo tengo ese perpetuo incertidumbre de la muerte. Y siento que si yo me hubiera criado en la selva con animales como Mowgli, posiblemente tendría ese entendimiento de la muerte. ¿Por qué? Porque yo no puedo crecer solo, tengo que crecer de alguien que nos rodea y siempre va a haber alguien que se va a morir y ese alguien puedo ser yo. Cuando yo me muero, la otra persona que me estaba viendo como yo, y así, es un ciclo eterno. Entonces es lo mismo, son ciclos y bueno, no ciclos regeneradores, es como se acabó tu ciclo, se acabó y se acabó de cada quien en la existencia. Y una cosa que también lo veo, digamos, esto puede ser, no sé si eso sea un pensamiento, lo que sea, con connotación así religiosa, porque es que yo como no he indagado mucho en las religiones, me cuesta, o sea, muy por encima, ¿sí? Pero me cuesta demasiado adentrarme en ellas. Primero por el miedo de que posiblemente me absorban y segundo es que yo no puedo entrar en ellas porque no me interesan, porque ellas siempre están buscando dar el mejor bálsamo a tu existencia, que es decir, perpetuártela y desconocer tu realidad, que es morir. Porque ahí, bueno, me queda un poco la idea de más allá de lo religioso, ¿no? Yo es porque lo saqué de ahí, como la idea la saqué de ahí, especialmente de unas meditaciones zen, que justamente era contempla tu muerte, ¿no? Como contempla lo que sea tu muerte, pero imagínatela desde cómo lo sientes los momentos justos previos a morir, hasta si fueras capaz de ver desde afuera qué pasaría con tu cadáver, ¿no? O imagínate que está siendo devorado por gusanos, o sea, cualquier cosa, pero era justamente esta idea de contemplar la muerte sin decirte qué conclusión deberías sacar de ello. Entonces, más que nada como un ejercicio mental.
no sé si pragmático, pero o sea, no sabría cuál es la finalidad de ello, ¿sabes? De alguna manera, pero era como, creo que un poco lo que tú dices, como mire, es que es algo inevitable. Entonces, si ya por gracia o desgracia, como seres humanos, conocemos esa realidad y la podemos abstraer y poner en palabras y conceptualizar, no sirve de nada huirle, ¿no? Entonces es esta idea de claro, generará mucha angustia. De todas maneras, me imagino yo el momento justo antes de morir, lo desconocido, nuevamente, no lo sé, seguro no para todo el mundo, pero si tú eres consciente que vas a morir en estos momentos previos, pues a mí me generaría mucha angustia de alguna u otra manera, ¿no? Entonces decir, vale, yo puedo vivir esta angustia hoy, imaginarme que me estoy muriendo hoy, ¿no? No sé si eso me prepare para el momento más adelante, seguramente no, porque será una percepción o una idealización mínima de lo que pueda llegar a ser ese momento. Seguramente pase y ni siquiera me entere de ello si es accidental. Entonces, pero de todas maneras me parece algo muy interesante porque es algo muy poco común, como querer afrontar eso voluntariamente y querer decir, vale, ¿cómo sería realmente, no? Pero ese es el punto. ¿Cuál es la necesidad de buscar eso? Porque yo también hay veces me he contrapuesto en la necesidad de decir, mire, yo viví en esta cápsula de tiempo llamada los años que tenga que vivir yo, pero esa cápsula está rodeada de lo que es mi muerte, por ende me fagocitará cuando ya deje de existir y ya está. O sea, pensar en lo inevitable va a generar angustia constante, pero si uno lo piensa y afrontándolo como me gustaría de esta manera, pero pues es que es inevitable. Estos que fueron a ver al Titanic y implosionaron, creo que morir así no debe ser muy agradable. Esos últimos momentos de incertidumbre que no fueron 2 segundos, sino que fueron una semana posiblemente de incertidumbre, pues me pongo a pensar, si yo fuese una de esas personas, ¿cómo lo afrontarías? Y a día de hoy digo, como si yo hablo todo esto, pero creo que el instinto va a cambiar mis conexiones neuronales y química para reaccionar de otra manera. Entonces la muerte siempre va a estar dependiendo de esos tiempos mínimos y se va a activar en ese momento el momento muerte, por decirlo de cierta manera. Pero mientras tanto no. Mientras tanto vamos ahí. No le hallo mucho sentido a seguir pensando en eso, ¿sí? Porque va a ser inevitable sin saber cómo va a ser, pero hay muchas cosas que siguen existiendo y que creo que son más preponderantes que ese acto final, porque ese acto final va a ser sí o sí para todos. O sea, no sé si llegásemos a definir alguna vez qué es la muerte para nosotros. Yo creo que con el tiempo, y no sé, te pregunto, Juan, ¿tú qué pensabas de la muerte a los 10 años? Los 15, los 20, los 25, los 30, 40. O sea, siempre vamos a estar pensando la muerte diferente. Y va a estar siempre ahí ese run run en la cabeza. La cosa es que a veces cómo lo afrontamos, como el fatalismo, porque el mundo es fatal per se. Bueno, eso le decían a Saramago, creo, que le decía, ¿usted por qué es tan fatalista? Y decía, pues es que el mundo es fatal. Y es que es así. Si uno no va de esa realidad, creo que le ayuda a subsistirla, y el punto es, ¿queremos subsistir o entenderla? Yo sé que siempre queremos entenderla por las dinámicas de nuestra existencia hoy día, pero siento que hace mucho tiempo no era necesario entenderla. Entonces las perversiones de las dinámicas podemos hoy contemplarlas y decir, la muerte ya la podemos como tener ahí como un paso más de nuestro devenir, pero es un inevitable que nos va a martirizar toda la vida, pero es un inevitable y es apagarnos. Bueno, y ahora que dices lo de martirizar, también me surge mucho la pregunta,
que creo que es algo que hemos hablado mucho, ¿no? Ver justamente, a ver, yo digo, la muerte de mis seres queridos siempre será algo trágico para mí, ¿no? Es como algo que digo, bueno, espero estar equivocado, ¿no? Pero esta es como la percepción que he venido teniendo pues durante toda mi vida y que siento que es muy complicado que cambie. Pero la muerte propia la he dejado de ver bastante como algo trágico o como algo martirizante, ¿no? O sea, digamos que sí, los momentos previos pues seguramente pues pueden ser angustiantes, martirizantes, agobiantes o lo que sea, pero es lo que dices de si es un final y ya está, realmente puede ser liberador. Entonces, esta idea del mundo como algo fatal, pues que concluya y ya está, ¿no? Entonces, no siempre, mejor dicho, estos experimentos que lo hacen a uno aproximarse también a la muerte, o incluso este mismo capítulo en donde tratamos el tema, para mí no es solamente prepararse para ella, sino ver que no necesariamente pues tiene que generar angustia en vida, ¿no? Sino se puede ver también pues como una liberación. A mí, yo de pequeño le preguntaba a mi madre si, claro, yo es cuando hablas de esto de cómo veía yo la muerte a los 10 años, pues de una manera muy superficial, muy vaga y totalmente basada en ideas religiosas, ¿no? Okay. Pero ya cuando empezaba a adquirir un poco más de conciencia, yo le preguntaba a mi madre si la gente vivía porque quería vivir o porque le tenía miedo a la muerte. Y yo creo que esta idea y estas percepciones pues me venían de ver que la vida pues realmente pues no es fácil para la inmensa mayoría de las personas, que hay mucho sufrimiento, mucho dolor, que hay cosas pues que resultan bastante indeseables de la vida misma, y frases incluso religiosas irónicas que eran como que descanse en paz, y es como esta idea de la muerte como un descanso. Claro. Entonces, claro, yo entendía eso como pues porque dicen descansa en paz, porque la vida es cansancio, porque la vida es cansada, ¿no? Entonces, la vida no hay paz. Entonces, decir como, bueno, pues seguro la muerte también puede ser algo muy liberador. Esas contradicciones, ¿no? También que generan estos grupos. Sí, yo siento que son esos lapsus lingüísticos que decía Freud, que es como que, ay, sí, te quieren vender una idea, pero luego se les sale en sus expresiones como realmente lo que están sintiendo en el fondo, ¿no? Ya. Y bueno, y dentro de la religión misma, pues se entiende como que esta vida, pues el ser humano cayó, entonces esta es una vida, digamos, caída, una vida de pecado, ¿no? Una vida, entonces que la siguiente vida, pues será mucho mejor para la gente que se comporta de una u otra manera, ¿no? Pero de todas maneras sí, o sea, en su concepción, pues esta vida no es lo deseable, esta vida no es el fin. No es me refiero, no es el fin, no es como el propósito de, no es el propósito de la existencia, sino que el propósito vendrá después. Esta vida es injusta, la justicia vendrá después, y todo esto, ¿no? Entonces a mí pues me quedó fue eso, más allá y lo que quiero rescatar hoy en día no son estas ideas de que viene después de la muerte, sino es más bien reconocer que hay cosas que tampoco queremos de la vida misma, ¿no? Que tampoco deseamos, y que por lo tanto pues darles un final no tiene que ser trágico ni malo. Completamente de acuerdo, Juan, y te pregunto, entonces uno en la vida está creando su muerte, según lo que planteas, como yo esto es lo que no quiero pues no quiero morir así, no quiero sufrir de estas maneras que me imponen, que es lo que siento que tú has hecho, de esa deconstrucción o sea, religiosa que te impusieron, que todas estas vainas que te impusieron, que hoy en día las ves y dices como, oiga, pero esto no, o sea, me están diciendo que estoy sufriendo, bueno, pues sí estoy sufriendo y allá es el descanso porque mejor no descansar, pero esas deconstrucciones que pues digo, geniales de mi forma de ver, porque desatan otros nuevos, o sea, primero te desatan de estar atado sí o sí a pensar de cierta manera y con la manera opresiva, ¿no? De tú te tienes que comportar bien, no por ser un ser humano, sino ¿por qué?
por ti mismo, porque en la otra vida, si no te comportas bien, vas a ser más miserable que hoy en día. Y es una manera de, o sea, de compensar también, porque si a ti solo te venden la idea de que esta vida pues es una vida de pecado, es una vida caída, es una vida que no debía ser como se pretendía que fuera, pues llegas a la conclusión lógica que claro, lo deseado es morir, pero entonces te dicen no, pero es que no es morir como tú quieres morir, es morir como te toque morir, y sobrevives y estás obligado a sobrevivir, y no solo a sobrevivir, sino lo que ya decíamos, a comportarte, o sea, a vivir de una manera muy específica, ¿no? Pero entonces, si tú dices, no, pues es que la muerte va a ser descanso, vas a desear la muerte, no, pero es que no queremos que desees la muerte. Entonces te venden esta idea de que si no mueres y vives como quieren que mueras y vivas, pues entonces lo que vendrá tras la muerte no será descanso, será tortura perpetua, ¿no? Esta idea absolutamente perversa y extrema de un sufrimiento eterno. Porque te están controlando hasta tu incertidumbre. Totalmente, sí, se valen de ella, se aprovechan de los miedos y de la incertidumbre intrínseca. La idea de muerte no se puede concebir como individual, sino como un colectivo, ¿no? Si digamos yo naciera espontáneamente y no existiera nadie más, pues de pronto me apagaría y no pasaría nada, ¿sí? Pero cuando vemos ese reflejo, y pues atándolo también a lo que tú hablas de la religión, del cuestionamiento que pues para mí hoy en día digo, pero la gente, ¿por qué? Y es, ves a un ser cercano en sufrimiento muchas veces como imponderable, morir y de maneras muy trágicas y fatales, y uno cuestiona eso, oiga, pero era una persona que ni siquiera tenía la razón como para adquirir toda esa mierda que usted le vendió, y vea lo que pasó. Entonces, ¿qué va a hacer de su otra vida? Entonces, bueno, sí, no, y le venden, no, ese va a ser el ángel o cualquier huevonada, pero se murió. O sea, yo no me quiero quedar con esa idea falsa de lo que puede ser. Porque yo no me puedo quedar, si me muero, yo no me puedo quedar con mi idea falsa de que me voy a morir en el infierno, en el cielo, arriba, abajo, derecha. No, porque ya no existo. Entonces es como una idea un poco abusadora, o sea, nacimos abusados. Los que pues, nos criamos en esos ambientes, de pronto es abusador jugarle con esas ideas, y que también son un poco como estratégicas, porque no te hablan así como de o sea, de chiquito no te dicen la muerte, sino los que hacen las cosas mal en su existencia terminarán en el infierno, y pues uno de 5 años, que es la existencia, no tiene ni idea de la vida, uno solo quiere jugar, y mientras uno está jugando le están metiendo estas ideas tan torcidas y distorsionadas de lo que es la realidad. Cuando uno ve que se le murió la abuela, la hiperabuela mega religiosa, que yo no sé qué, y qué pasó, y que la cogió un bus, y no tan religiosa y todo, y que iba para la iglesia y la cogió el bus. ¿Y por qué pasó? Y le van a decir porque Diosito, y uno dice, no, pues es que se murió mi abuela, yo sin entender nada, se murió mi abuela y se la llevó un bus. ¿Cómo así? Y que le explican a uno, no, es que la abuela se fue a una mejor vida. Y yo creo que ahí está lo más problemático de todo, y es eso, que te cogen, mejor dicho, cuando tu razón no funciona. Claro. Cuando no hay lógica, ¿no? Porque yo muchas veces me confrontaba con esas contradicciones ya cuando iba adquiriendo esto que dicen el uso de la razón. Sí, pues un pensamiento lógico pues mucho más complejo, pero la emocionalidad ya estaba construida, ya estaba condicionada más bien, ¿no? Entonces yo igual cuando adquiría uso de razón decía, pero ¿cómo así? O sea, ¿por qué hay tanto sufrimiento? O sea, si hay un Dios que es todo amor y bondadoso y justo, ¿por qué hay sufrimiento y pasan estas cosas tan trágicas y a veces pues realmente violentas o injustas? Muertes que uno dice es una muerte muy injusta.
el sufrimiento que genera en la persona y en su familia y todo esto, y esta persona que hizo. Digo, es que esto es lo tangible, esto es con lo que yo me relaciono, yo no tengo ninguna otra idea de que venga después, y yo como porque voy a creer en lo que me van diciendo, ¿no? Pero la emoción ya estaba condicionada. Es como los perros de Pavlov. No importa que tú digas, es que está sonando la campana y sé que no me van a dar comida, ya instintivamente estás babeando. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ya instintivamente te sacudieron de una manera emocional y tú percibías esa angustia y ese miedo y realmente ese odio, porque para desearle a alguien, o sea, puede ser la persona más mala de la vida, pero yo digo, ya que deje de existir y ya está, ¿sabes? Pero desear un padecimiento eterno y que te transmitan esa sensación atraviesa tu razón, y atraviesa tu razón de unas maneras que tienes que deconstruirte o descondicionarte con métodos que son suprarracionales también. Sí. O sea, que tienes es que ir a algo muy instintivo, muy profundo, muy lógico. Pero en ese caso, como en la perspectiva puedo decir, te mataron, o sea, murieron muchas ideas por un condicionamiento X. Entonces la muerte, siempre vamos a estar rodeados de la muerte, Juan. Y la muerte es algo inherente, con la cual vamos día a día de la mano. El condicionamiento que tú hablabas ahorita religioso, pero hay condicionamientos, no sé, ambientales, condicionamientos biológicos. Porque yo pienso una persona que dicen que tiene algún trastorno cognitivo, ¿qué pensará de la muerte? ¿Será que tiene el mismo concepto que el universal impuesto para nosotros? No lo sé. Por eso mismo digo, la muerte es que es necesaria también. Es necesaria por el mismo concepto de morir. Entonces sería insostenible. Y ahí entra la contraposición de la eternidad. O sea, cuando la gente, ay no, yo quiero vivir eternamente, y pues veas una película de esas que le muestran que es eternamente, y ahí sí el deseo a morir, y se mueren todas esas estructuras que nos metieron. Entonces si uno de pronto coge a manera un poco también lúdica, pero reflexivamente dice como, ¿qué es mi miedo a morir? El no vivir. Pero entonces, ¿quiero vivir para toda la vida? No, porque es un inviable para mí, entonces por eso quiero y es necesario morir. Punto. Sí, déjalo ahí. Y ya, y déjalo ahí. No le metamos que chuchite, que para arriba, que para el otro lado y que para el otro. Pero claro, es lo que tú decías, eso no es estratégico, eso no sirve para controlar, eso... Puta, pero ¿por qué? Que bueno, ese es un buen tema, y si nos dejan por ahí comentarios, control como el primer capítulo, ¿no? Libertad y control. Recomendado. Sí, para que vayan y lo escuchen. No sé, me gustaría concluir con eso de la muerte te condiciona, pero cuando tú la retas cognitivamente, te condicionas igualmente con el otro reto y retornas al eterno retorno de la muerte. O sea, sí, la eternidad, y vas a desear lo contrapuesto, que es la muerte, teoría. Entonces, para mí, la muerte es una vaina que se apaga, que no tenemos la capacidad efectiva de condicionarla. Bueno, sí la tenemos si pensamos en que si yo mando a matar a alguien lo puedo matar, pero no tenemos la capacidad efectiva en una vida pues promedio, por decirlo así, de definirla como... También podemos acabar con la vida, está bien, y eso ya vaya en cada quien en sus posibilidades también. Pero si de verdad nos aferramos a ese concepto de muerte como la contraposición de la vida, vamos a seguir agobiados fuertemente. Tengámoslo ahí, pero como un condicionante real, y mientras tanto es reflexionar sobre la vida. Y no lo digo como la vida es lo mejor, porque la vida es una mierda, pero reflexione sobre lo que usted es la vida.
Y ya que si, piénselo así, si, ya mañana se quedó sin ni mierda y en la calle y listo, duró una semana y se murió y ya está. El punto es, bueno, yo me puedo vislumbrar que me puede pasar esto, mientras tanto, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? ¿Sí? Entonces, para mí, la muerte es un recuerdo de decir qué está haciendo con su vida un poquito, y no qué está haciendo con su vida pues en el sistema, sino qué está haciendo con su vida es, deje de preguntarse esas otras cosas, pregúntese lo que es su vida, porque lo otro no lo puede solucionar, va a ser otras cosas, sí se puede preguntar y dele. No, igual hago la acotación, usted se puede preguntar por eso toda la vida, pero es el nivel de peso que usted le quiera brindar al concepto de la muerte. Si usted la acepta como un devenir de su existencia, quédese con eso, déjelo ahí y póngale más peso a otras cosas. Entonces, para mí, por eso esto de hablar de la muerte me parece, hay veces un tema aburridísimo, porque es que creo que redundo en decir, pues tranquilos, o sea, la muerte es lo que es, duele y todo lo que será, pero como todo, o sea, ¿cuántos no se nos ha muerto un familiar, una mascota, algún vínculo? ¿Cuántos no se nos ha muerto? Y acá estamos. Que si queremos seguir así o no, pues ya da igual. Es la vida lo que es preocupante, más no la muerte. Entonces, no sé, Juan. Yo con esto ya cierro. No sé si tú quieres agregar, decir, profundizar. Sí, no, nada. Que muera lo que tenga que morir y ya está, ¿no? Y ya está. Así es, Juan. Entonces, pues nada, me alegra volver a vernos y estos temas, y pues nada, nos veremos en la próxima a ver con qué salimos. De acuerdo, David. Un gran abrazo. Chao. Chao.